Hola, buenos días, bienvenidos a Gaceta del Meridiano, a la sección de la entrevista. Hoy con nosotros Belén Allende, la presidenta de la agrupación En Rey Independiente. Belén, buenos días, bienvenida a Gaceta. Buenos días. Bueno, hemos tenido aquí otras veces hablando del Cabildo Insular, hablando de cosas, pero vamos a hablar de política, de la agrupación En Rey Independiente. Los datos del domingo pasado son clarísimos. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, HI tiene una base de afiliados en torno a las 1.500 personas y evidentemente en torno a los resultados, donde hemos sido derrotados claramente por el Partido Socialista, ha perdido de esa base de electores teniendo unos resultados de 1.362. Incluso mejora un poco los del Congreso, que ya de por sí fueron mejores que los del Congreso de la edición pasada, pero ahí, y está claro, ha habido un trasvase de electores a los que no hemos sabido llegar. Uno, porque no hemos sabido llegar a esa franja de indecisos que nos decían todas las encuestas que podían estar en torno a un 40%. No hemos sabido llegar a aquella parte del electorado que daba la confianza a la HI, y está claro que en la resta entre nuestra base fiel de electores y los resultados entre 1.500 y 1.382, ha habido una escisión de ese voto que se ha ido probablemente a otras formaciones políticas. Pero la decisión es real. ¿Existe una decisión real dentro de la agrupación En Rey Independiente? La decisión es real y a la prueba evidente de los datos que le he dado está clarísima. ¿Y ahora? ¿Para las elecciones de mayo? Yo creo que las derrotas hay que saberlas gestionar con humildad, para que en la contienda electoral que tenemos próximamente, dentro de apenas un mes, podamos plantear al electorado la planificación del hierro que queremos, un hierro que va a afrontar una nueva etapa en la política, una nueva era en la política después de 40 años de democracia, y con ese análisis que creo que es lo que toca, un análisis desde la construcción, volver a recuperar la confianza y argumentar respecto al voto que se ha ascendido, que HI actualmente es esa base fiel de los 1.500 afiliados que en la actualidad tenemos, y captar los votos de aquellas personas que puedan optar a que sigamos siendo la mejor opción para poder afrontar un futuro que ha sentado en esta legislatura unas bases muy importantes en la consolidación de su tejido social y económico, y que pueda continuar así creciendo a partir del 26. Pero esa decisión tiene nombres y apellidos, y es David Cabrera de León. Y la gente que lo ha acompañado, ¿no? Evidentemente, David Cabrera de León, del mismo momento que conforma la agrupación de electores, por los estatutos de la agrupación En Rey Independiente, que determina de cara a los afiliados tres cosas. Le otorga el derecho de ser afiliado. Para ser afiliado, una de las condiciones que se requiere es no pertenecer ni a partido político o a otro grupo o formación política. El caso de David Cabrera ha optado por crear una agrupación de electores con la lista de hombres y mujeres que conformaban hasta ese momento parte de la base de la agrupación de Rey Independiente. Y a su vez los estatutos le otorgan a los afiliados, una vez que adquieres la condición, derechos y obligaciones. Derechos, pues por ejemplo, a expresar la disconformidad de aquellos acuerdos que sus órganos y sus estatutos determinan para establecer las mejores opciones para encabezar las cabezas de lista a las distintas instituciones dentro de los dos frentes que se han producido casi en paralelo en estas elecciones, las nacionales y las autonómicas, y a su vez no se ha ejercido ese derecho de estar en contra de los resultados de las decisiones que tomó su asamblea o las decisiones que tomó su consejo político para conformar las listas. Y también los estatutos hablan de las obligaciones, y las obligaciones junto con el código ético dicen que aquella persona que discrepe, que ya no forme parte de la agrupación, pues lo que se espera de ellos es que dimitan para evitar, que es lo que hemos venido haciendo, por lo menos como presidenta de la agrupación En Rey Independiente, es dar ese margen ético de que la gente pues entregue su acta de afiliado, que es lo que corresponde ante una situación que es evidente. Pero se te señala como la culpable. O sea, en muchos mentideros se habla como que era la culpable de la situación. Hombre, yo creo que Belén Allende, que ha estado al frente
de estos 4 años de legislatura, como con el alto honor de ser presidenta de la agrupación Erreña Independiente, nunca he hecho una manifestación ni nunca he dirigido o motivado a un grupo de afiliados para que voten en contra de la agrupación Erreña Independiente. No creo que deba ser yo la culpable de esos resultados, sino el culpable, ni los afiliados de la agrupación Erreña Independiente, sino aquellos que, siendo hasta el mismo momento que crearon una agrupación de electores, han decidido motivar en el parecer de muchos afiliados de nuestra formación el que entregaran su voto ya no a la agrupación de electores, porque la contienda para elegir a las mejores personas para representar al Senado y al Congreso no se presentaba la agrupación de electores y sin embargo han pedido el voto para el Partido Socialista. Yo creo que eso sí tiene una nota ética muy negativa y yo creo que los responsables son aquellas personas que han traicionado a su partido. Belén Allende hasta el último momento, hasta el último aliento, lo que ha hecho, lo que hace y lo que seguirá haciendo es trabajar por la agrupación Erreña Independiente. Pero siempre se ha hablado, bueno, todos los partidos tienen sus problemas, todas las familias tienen sus problemas en casa, pero es la primera vez en que esos problemas salen fuera y es la primera vez que se traducen en un voto negativo o en votar en contra de la agrupación Erreña Independiente o el candidato de la agrupación Erreña Independiente. Porque, por desgracia, puede haber gente que entienda esto como que la política es pan y circo. Yo creo que la política no puede ser pan y circo, y me voy a explicar. No puede ser pan porque la pertenencia a un partido político no es la traducción al mantenimiento de la garantía de que siempre vas a tener un cargo público. Y digo esto porque para confluir, según nuestros estatutos determinan y según se ha hecho dentro de los órganos del partido, que es el Consejo Político y la Asamblea, a ser cabeza de lista de cualquier cartel electoral, tienes que pasar por un procedimiento electoral que se ha decidido dentro de los órganos del partido y se ha decidido con lo que determinan los estatutos del partido. Una amplia mayoría, y cuando digo amplia mayoría es en torno a decir que de 24 miembros que confluyeron a ese consejo político para nombrar los cabezas de lista, el peso de cada una de las candidaturas que tuvieron los que ahora son candidatos a partir de que ayer se cerraran las listas electorales, pues tuvieron casi el 90% y en algunos casos el 98% del apoyo. Un apoyo que se tradujo a su vez en una decisión de la Asamblea con una amplia unanimidad en torno a esos candidatos. Vuelvo a recordar, obligaciones. Nadie fue en contra de esos acuerdos, esas decisiones, que es un derecho y un deber, si uno lo entiende así, de ejercitarlo. Y cuando llega la confección de las listas, donde es el Consejo Político el que tiene que determinar, en la confección de las listas hay también una amplísima mayoría que determina la composición de esas listas. Por lo tanto, yo creo que, ante la pregunta que usted me hace, el foco se entiende por aquellos que, no viéndose representados en esa composición, no ocurriendo como ocurre en otros partidos del ámbito canario. Me voy a ir al ámbito canario. Ayer repasaba recortes de prensa y veía lo que había pasado con el Partido Socialista. Salía el señor Matos, diputado del PSOE por el Parlamento de Canarias, criticando que su partido había optado por otros cabezas de lista frente a la gran mayoría de sus afiliados que habían optado por otras consideraciones. Sin embargo, no han optado por hacer lo que aquí se ha traducido. No tengo cartel electoral, no estoy en la lista porque así lo han querido los órganos del partido, creo una agrupación electoral. Legítimo, pero también en los políticos, para no entrar en lo otro, en el circo, tienen que tener la ética suficiente para saber que tú tienes unos deberes y unas obligaciones y te has comprometido. Y lo mínimo que se esperaba es, primero, la entrega del carnet, porque no te sientes ya parte de esta familia. Y segundo, no traicionar, porque ayer, o para poder confluir a esas candidaturas a través de los órganos del partido, si te parecía bien
las condiciones y las reglas del juego, no traicionar como se ha hecho que parte de ese electorado haya ido hacia el Partido Socialista, porque otra parte también hay que ver el espectro de la amplia confluencia de partidos que vamos a concurrir a las autonómicas, decidieron también, al no tener candidatos que se posicionaran para el Congreso y el Senado, dar y derivar su voto hacia esa marea roja que en el contexto nacional, evidentemente, por los buenos resultados que ha sacado el Partido Socialista, pues ha tenido también reflejo, como no podía ser de otra manera, en la Isla del Hierro. Hablas de que se ha ido un trasvase de votos, hablas de que una parte de la gente que ha dejado la agrupación RN Independiente no ha tenido reparos en votar a su enemigo, entrecomillado por el supuesto político de siempre. ¿Y cómo se reconduce toda esa situación? ¿Habrá reconciliación? ¿Habrá el momento en sentarse a la mesa y decir reconduzcamos todo esto? Lo tenemos que reconducir con nuestro afiliado, con esa base que yo le decía de 1.500 afiliados y llegar a esa base indecisa que ante la próxima contienda electoral tenga que decidir qué quiere para la Isla del Hierro. Y parto de que el querer, la mejor planificación para convertir a esta isla en una isla de oportunidad, donde siempre los grandes problemas que hemos puesto todos los partidos sobre la mesa, que es la pequeñez o la lejanía, se conviertan en toda suerte de beneficios en esta nueva etapa política que se ha generado en torno a consolidar unas bases importantes, bases normativas, bases de planificación, bases de recuperación de una buena posición de las instituciones saneadas y sobre todo bases sobre los proyectos que cada uno plantea hacia el electorado para continuar con esta senda de recuperación que ha tenido la Isla del Hierro en estos 4 años después de haber pasado por su peor etapa en la historia de los 40 años de la democracia. Y en esa suerte de confluencia, gestionando con humildad la derrota, evidentemente tendremos que hablar con nuestro electorado, trabajar con nuestro electorado, porque es el electorado de la agrupación RN Independiente, al que hay que, aquellos que han tenido dudas, aquellos que han podido manifestar un voto contrario a su propia formación, reconducirlos hacia que esta es la formación que siempre ha tenido un apoyo mayoritario, porque es la formación que, como sus fines determina, trabaja sin ningún tipo de condicionantes externos, sin ningún tipo de obediencia externa por y para la Isla del Hierro. Pero, viendo ese trasvase de votos, el futuro a corto plazo, y el futuro a corto plazo es ya en mayo, las cosas no pintan muy bien. Pues habrá, como digo yo, que gestionar toda la derrota. Esto pasa también en las batallas más importantes que se han establecido en la historia, y la estrategia lleva a que las derrotas se tengan que gestionar para poder establecer la mejor estrategia para volver a conquistar esa base de votos que te ha dado siempre el ser la opción mayoritaria. Y Belén, ¿te sientes responsable, señalada? Tengo que asumir como la responsabilidad que tiene para todo presidente de una formación tan importante como la nuestra, el tener que trabajar para que esta confluencia que tenemos el próximo 26 de mayo tenga los mejores resultados para la agrupación RN Independiente. Pero créame que lo que no puedo ser, porque sería injusto, tachada de que la presidenta ha atentado o ha ido en contra de los intereses, principios, fines que vieron crecer a esta organización y que se han mantenido intactos hasta el día de hoy, que se mantendrán intactos porque tenemos una base fiel. Piense usted que la base ha sido bastante fiel, porque incluso, figúrese, lo trasladó al Congreso. El Congreso mejoró sus resultados con respecto a la anterior contienda, a los comicios generales. Y de esa mejoría en los resultados hay una sensación nacionalista dentro del ADN del herreño, porque el herreño se considera canario y se considera también con responsabilidad que formamos parte del conjunto del Estado. Con esas líneas me quedo yo para trabajar, con esas líneas me quedo con la generosidad y humildad que creo ha caracterizado siempre el pensar que el interés común está por encima del interés particular. Y en ese sentido nunca usted podrá oír ningún argumentario que pueda rebatir que el interés particular ha estado por el interés general, porque afortunadamente, los que llevamos mucho tiempo en política, con nuestros actos se pueda avalar nuestras actitudes, y nuestras actitudes siempre han sido pensar siempre en la agrupación RN Independiente antes que asumir o pensar en uno mismo, y con esa actitud voy a seguir manteniendo Bueno, Belén, presidenta de la agrupación. Nos quedamos sin tiempo, y para finalizar, ¿qué crees que pasará en mayo?
¿O este mes que acabo de empezar? Pues que hay un mes por delante para que el herreño y la reña vean y analicen las opciones que avalan cada una de las candidaturas, 9 candidaturas en el caso del Cabildo Insular, 7, por ejemplo, para el Ayuntamiento de la Frontera y similar para el resto de los ayuntamientos. Y que analicen y que miren cómo estaban hace 4 años, cómo estaba esta isla, cómo se había perdido el tejido empresarial, cómo se había perdido la ilusión del herreño para fortalecer ese espíritu emprendedor que tiene el herreño, cómo se había castigado a elementos muy importantes en la dinamización económica de nuestra isla, como era el turismo, como era el sector primario, y cómo hemos conseguido, entre todos, instituciones junto con los empresarios y el sector privado, a recorrer una senda con un largo camino, pero que ha ido a la alza en la recuperación del empleo, a la alza en la recuperación de la ocupación, a la alza en la diversificación económica y con una estrategia y sello que avala que estamos en esa nueva era. Ahí es donde hay que trabajar, y créeme, ahí es donde vamos a trabajar, y eso lo sabemos hacer muy bien, cuerpo a cuerpo. Pero, ¿y dentro de la agrupación El Rey Independiente, cuál será ese futuro? Pues volver a unir, no desalentarnos. La agrupación Herreña Independiente también ha tenido estos trasvases de votos cuando también hubo una decisión clara que nos llevó 500 votos ante unos comicios autonómicos y estaba al frente Tomás Padrón, y yo creo que nunca le pedimos explicaciones de por qué habíamos perdido 500 votos habiéndose ido un líder muy importante de nuestra formación en los resultados electorales, donde además el escindido entró en el Cabildo de Hierro. ¿Qué hizo Tomás Padrón? Pues lo que va a hacer Belén Allende, porque él es mi librillo en torno a ese padre político que me ha enseñado a querer este partido y me ha enseñado a responder por aquellas personas que hace 40 años decidieron ser las cabezas visibles de una formación, pero sobre todo por aquellas personas valientes que fueron al juzgado con su DNI en una etapa donde todavía Franco gobernaba, a avalar que 7 valientes, 11 valientes, porque a los 11 quedan 7, avalaran esa candidatura que se hacía en la época predemocrática. Y yo me debo a esa historia que he resumido de la agrupación El Rey Independiente, a los 1.500 afiliados y a muchos simpatizantes que tenemos de la agrupación. Efectivamente voy a hacer lo mismo, no decaer, no decayó, espero y tengo y me siento arropada por mucha gente del partido, que como hicimos en aquel momento con Tomás Padrón, que perdía 500 votantes de la HI, y su, digamos, nuestro líder también a la par, que era pues un fundador de la agrupación Rey Independiente, confluyó con él en una legislatura completa, y nadie abandonó a Tomás Padrón, como entiendo yo, nadie debe abandonar a la HI. ¿Ha nombrado a Tomás Padrón una serie de veces? El otro día, en la presentación oficial o la presentación pública que sea de Vicabrera, también hablaba y nombraba muchas veces a Tomás. Pero Tomás Padrón, ¿dónde está? ¿No ha salido a la palestra? ¿No se ha acercado a la agrupación independiente a decir, pongamos orden, hagamos las cosas de otra manera, reconciliémonos? Yo eso se lo tendría que preguntar a él, porque yo siempre he respetado escrupulosamente lo que él me trasladó en su momento, que era una decisión personal el abandonar la política de primera línea, y una decisión personal generosa por su parte, en el sentido de que creo que como los grandes líderes no estar confluyendo para intentar ver que en paralelo hay, porque yo creo que eso es malo para la base electoral que tenemos, que digo, sigue siendo muy fiel, porque ante los resultados ha habido una suerte de trasvases de votos que se han ido de otros partidos que confluyen a las autonómicas, y esos votos se tendrán que volver a recolocar, y una base de nuestro electorado que en orden a 1.382, perdiendo casi 200, han entendido que era mejor votar a otros partidos, principalmente me imagino que al Partido Socialista, porque eso no lo podremos saber porque el voto es secreto. Bien, pues en ese sentido yo marco esa generosidad de haberse mantenido al margen, y yo respeto esa decisión. De todas maneras, las ideas, las aportaciones de Tomás Padrón siempre han sido bien entendidas, bien escuchadas y bien direccionadas cuando era el presidente de nuestro partido, porque así creo lo hemos demostrado siempre. Bueno, Belén, nos quedamos sin tiempo, lo habíamos dicho antes. Muchas gracias por venir a Gaceta y gracias por venir a hablar pues, de lo que se habla ahora mismo en el Hierro, que es de la política.
A ustedes muchísimas gracias y bríndeme la oportunidad. Ya lo hice al presidente del Partido Socialista, se eligió así también nuestro candidato Daniel Morales a la candidata para que hiciera extensivo la felicitación de estos comicios porque han sido los vencedores de los mismos y es de recibo el admitir que cuando ha habido una clara victoria, reconocerla y animarles a que sigan trabajando con una voz potente en el Senado y que sigan trabajando porque ahora tienen una oportunidad de oro, dado que hay una mayoría del Partido Socialista y el senador es del Partido Socialista, para aquello que siempre ha defendido la agrupación Herreña Independiente. Y por eso la dicotomía entre Partido Popular, Partido Socialista y el juego de trasvase que te apoyaban en las reivindicaciones justas del hierro cuando estaban en la oposición y cuando pasaban al gobierno se olvidaran, ahora no va a haber excusa para que todo aquello que hemos trasladado en el programa electoral, que trasladaremos también, porque parte del programa que tendremos que defender para las autonómicas depende en gran medida de que el gobierno del Estado que salga a través de la composición del Congreso cumpla con nuestro Estatuto de Autonomía y nuestro régimen económico y fiscal, donde nos blinda que esas reivindicaciones que llevamos tantos años reivindicando y que hemos conseguido consolidar, ya no hay discusión, es norma. Ahora el Partido Socialista nos arropa a los herreños en torno a que se vean los resultados de forma muy inmediata. Pues muchas gracias, Belén. Muchísimas gracias a ustedes.